Bienvenidos una vez a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU. Espero que es tu copyright teniendo un dúo maravilloso. Si eres nuevo por AQU, du copyright jame darte una gran bienvenida. Me llamo y en este canal hablamos de, un poquito de todo lo que me apasiona. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me ha tenido pensando mucho últimamente, un tema que quizú, para algunos sea un poco, CU superíndice 3 mo decirlo. Escandaloso. Pero es importante, es real y necesitaba compartirlo con ustedes. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. El actor turco ídolo de masas y rompecorazones profesional. Pero no vamos a hablar de su última serie, ni de sus abdominales de infarto, sino de algo mucho personal, algo que para mí es, un sueño más menos o roto. Su copyright que puede sonar dramático, pero cru copyright hay razones para la drama. Y la pregunta clave que vamos a intentar responder hoy es, ¿Q copyright o Q copyright se interpuso en nuestra familia? Antes de que empecemos a desgranar todo este culebro superíndice 3 digno de telenovela turca, quiero pedirles un favor pequeño más menosito. Si te gusta este tipo de contenido, si disfrutas de mis reflexiones un tanto alocadas y sobre todo, si quieres estar al día de todos los chismes jugosos que tengo preparados, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. No te perderú ni un solo vídeo. Y ahora vamos al grano. Seguramente te estarú preguntando, ¿Q copyright tiene que ver con Kerem Bürsin? La historia es un poco larga, un poco enrevesada y admito, un poco producto de mi imaginación superíndice 3n. Pero du copyright me contarles. Desde que vi a Kerem por primera vez que du copyright totalmente prendada. No solo por su atractivo físico que es innegable, sino por su carisma, su talento y esa mirada que hay, esa mirada que te llega al alma. Empecé copyright a seguir su carrera, a ver todas sus entrevistas, a aprender un poco de turco, y poco a poco en mi mente se fue tejiendo una fantasua. Una fantasua en la que Kerem y yo. Digamos que con diéresis copyright ramos algo que simples fans y actor. Su copyright que suena descabellado, pero todas tenemos nuestros sueños más menos os, ¿no? En mi sueño más menos o con diéresis copyright le veo a algo especial en algo que nadie ha visto. Un entendimiento, una conexión superíndice 3n, algo jico. Y a partir de nuestra historia de amor florecua. Viajes románticos por Estambul, cenas a la luz de las velas con vistas al bus superíndice 3 esforo, paseos por la playa al atardecer. Q copyright bonito. Me imaginaba a mí misma aprendiendo a cocinar platos turcos tradicionales para sorprenderlo, discutiendo apasionadamente sobre cine indie con diéresis copyright L, incluso aprendiendo a tocar el balama, ese instrumento de cuerda turco tan melancu superíndice 3 lico, para cantarle serenatas bajo la luz de la luna. En mi fantasua, no solo éramos una pareja enamorada, éramos un equipo. Yo lo apoyaba en cada proyecto, lo animaba cuando se sentía inseguro y lo celebraba en cada éxito. Éramos confidentes, amigos, amantes, todo en uno. Me veía caminando de su mano por alfombras rojas, conociendo a sus amigos y familiares, integrándome a su vida como si siempre hubiese pertenecido a ella. Incluso fantaseaba con aprender a jugar baloncesto para poder retarlo a un partido amistoso. Pero como en toda buena historia, siempre hay un obstáculo, un antagonista, alguien que se interpone en el camino de la felicidad. Y AQU es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Q copyright o Q copyright fue ese obstáculo? La respuesta es compleja y tiene varias capas. En primer lugar, la realidad. Su copyright suena obvio, pero a veces la realidad es la mayor enemiga de nuestros sueños más menos os. La distancia física, la barrera del idioma, el hecho de que con diéresis copyright L es una superestrella internacional y yo soy yo. Todas esas cosas son factores que hacen que mi sueño más menos o sea, digamos, poco probable. Pero no nos rendimos tan fácil. La distancia podrá ser un problema, pero ¿acaso el amor verdadero no lo supera todo? El idioma, siempre se puede aprender. Y el hecho de que sea una superestrella, eso solo lo hace más interesante. En mi mente todo era posible. Me veía mudándome a Estambul, trabajando como traductora freelance para poder tener flexibilidad de horario y estar cerca de él, aprendiendo turco a la velocidad de la luz y cautivándolo con mi encanto y mi ingenio.
En segundo lugar, y aquí es donde entra el salseo, las relaciones pasadas de Kerem. Todos sabemos que tuvo una relación superíndice 3n con Ande Eru Parrafoel, su CEO protagonista en Senú con diéresis al cap. Y aunque ya no es tú, n juntos, la sombra de esa relación superíndice 3n sigue planeando sobre mi fantasua. Es como si ella fuera la ex perfecta, la que siempre estará presente en la mente de Kerem, la que siempre serú comparada conmigo. Su copyright que es una tonterua, lo su copyright, pero el corazo superíndice 3n a veces no entiende de razones. La veía en cada foto de Kerem, en cada entrevista, en cada comentario de sus fans. Era como un fantasma que se negaba a desaparecer, un recordatorio constante de que yo no era la única que había soñado con estar a su lado. Confieso que sentía celos irracionales y absurdos, pero celos al fin y al cabo. Me preguntaba qué tenía ella que yo no tenía, que la hacía tan especial para él. Intentaba convencerme de que ya era cosa del pasado, de que Kerem había seguido adelante, pero la verdad es que en el fondo siempre quedaba esa pequeña duda, esa inseguridad que me corroía por dentro. Además, y esto es puramente especulación superíndice 3n, creo que su agenda profesional también copyright n juega un papel importante. Kerem es un hombre muy ocupado, siempre estuvo trabajando en nuevos proyectos, viajando por el mundo, cumpliendo con sus compromisos. Du superíndice 3 de quedará yo en todo eso. ¿Tendrá tiempo para nuestra relación superíndice 3n? Lo dudo mucho. Me imaginaba las largas noches de espera, las llamadas perdidas, los mensajes sin responder. Me veía sintiéndome sola y abandonada, preguntándome si realmente valía la pena sacrificar mi vida por un hombre que apenas tenía tiempo para mí. La fama tiene un precio, y a veces ese precio es la soledad. Pero no quiero que piensen que estoy echando la culpa a Kerem. No con diéresis copyright, él no tiene ninguna responsabilidad en todo esto. Al final, este es mi sueño más menos o mi fantasua, mi película mental. Y yo soy la única responsable de lo que sucede en ella. Quizú es el problema no sea que copyright n se interpuso en nuestra familia, sino el hecho de que nunca hubo una familia en primer lugar. Quizás nunca existió un nosotros real, solo un yo proyectando mis deseos y anhelos en una imagen idealizada de un hombre al que apenas conozco. Quizú ese mi error fue idealizar a Kerem, ponerlo en un pedestal y crear una imagen de con diéresis copyright L que no se corresponde con la realidad. Quizú ese necesito dejar de lado esta fantasua y centrarme en encontrar el amor en el mundo real, con alguien que sea tangible, accesible y que es tu copyright dispuesto a construir una relación superíndice 3n conmigo. Alguien que me vea tal como soy, con mis virtudes y mis defectos, y que me ame por ello. Alguien que esté dispuesto a compartir su vida conmigo, a construir un futuro juntos, a enfrentar los desafíos y celebrar los triunfos. Alguien que no sea una fantasía, sino una realidad. Pero, ¿saben qué copyright? No me arrepiento de haber so más menos ado. So más menos ar es gratis, so más menos ar nos da esperanza, so más menos ar nos permite evadirnos de la realidad por un momento. Y aunque mi sueño más menos o con Kerem Bürsin sea solo eso, un sueño más menos o, me ha hecho feliz durante mucho tiempo. Me ha inspirado a aprender cosas nuevas, a conocer gente nueva y a explorar mis propios sentimientos. Me ha motivado a salir de mi zona de confort, a perseguir mis pasiones y a convertirme en una persona más segura y confiada. Asu que su Kerem Bürsin ha roto mi sueño más menos o mejor dicho, la realidad ha roto mi sueño más menos o. Pero no voy a dejar que eso me detenga. Voy a seguir so más menos ando, voy a seguir buscando el amor y voy a seguir siendo fan de Kerem, aunque sea desde la distancia. Seguiré viendo sus series, seguiré siguiéndolo en redes sociales y seguiré admirando su talento y su carisma. Pero ahora con los pies en la tierra y con la mirada puesta en el futuro. ¿Y ustedes, tienen algún sueño más menos o roto? ¿Alguna fantasua que nunca se hizo realidad? Me encantará leer sus historias en los comentarios. Compartan sus experiencias conmigo, díganme si se sienten identificados con lo que he contado hoy. No tengan miedo de ser vulnerables, aquí estamos todos en la misma barca. ¿Alguna vez se han enamorado de un famoso? ¿Han fantaseado con tener una relación con alguien que parece inalcanzable? ¿Cómo han lidiado con la decepción de ver esos sueños desvanecerse? Sus historias son importantes y pueden ayudar a otros a sentirse menos solos en sus propias fantasías.
En resumen, hoy hemos hablado de mi obsesiu superíndice 3n, o mejor dicho, mi admiraciu superíndice 3n por Kerem Bürsin, de mi sueu más menos o de formar una familia, con u con diéresis copyright L y de Q copyright N o Q copyright se interpuso en ese camino. Hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que la realidad, las relaciones pasadas y la agenda profesional fueron factores importantes, pero que al final, este es mi sueu más menos o y yo soy la única responsable de lo que sucede en u con diéresis copyright L. He aprendido que es importante soñar, pero también es importante ser realista y no dejar que las fantasías nos impidan vivir nuestra propia vida. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Gracias por escucharme, por apoyarme y por formar parte de esta comunidad tan maravillosa. Significa mucho para Mu. Y recuerden, no están solos en sus sueños rotos. Todos hemos pasado por eso en algún momento de nuestras vidas. Lo importante es aprender de la experiencia, seguir adelante y no dejar de creer en el amor. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer, a llegar a ese personas y a seguir creando contenido que les guste. Cada like, cada comentario y cada suscripción superíndice 3n me da una energía increíble. Me ayuda a seguir adelante, a superar mis propios miedos y a seguir compartiendo mis historias con ustedes. Asu que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y no olviden, sigan so más menos ando, sigan buscando el amor y sigan siendo felices. Y quién sabe, quizás algún día mi fantasía se haga realidad, o quizás encuentre a alguien aún mejor en el mundo real. Todo es posible. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, la vida es una telenovela turca y nosotros somos los protagonistas. Ciao, ciao.